Gracias, director, muy amable. La diputada Alejandra Ceja con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, ¿Cómo anda? Alejandro? Muy buenas tardes. Seguramente no está de acuerdo con lo que digo. Somos distintos, somos diferentes, somos muy diferentes. Son muy diferentes. Somos muy ¿Por diferentes. La principal diferencia entre nuestra provincia hoy a 5 años de la victoria del radicalismo es una provincia en peores condiciones, una provincia colapsada, una provincia endeudada, una provincia que hoy prácticamente se ha vuelto inviable para llevar un proyecto de vida en condiciones de pensar en un proyecto en desarrollo, en crecimiento. La verdad que solo eslogan, hoy lo decía de otras maneras, pero tenemos un gobernador que habla mucho y hace poco, y con funcionarios que realmente dejan mucho que desear, que han estado, creo, malentendiendo cuál es la responsabilidad de gestión, una gestión provincial colapsada por la misma burocracia que han generado. Desde el día que asumieron triplicaron la cantidad de funcionarios que uno no entiende mucho qué hacen o para qué están, porque cuando uno va a territorio, comparto, creo que en territorios donde uno ve efectivamente el despliegue del gobierno y de un poder ejecutivo macrocefálico, como es este gobierno, y donde uno ve los pobres resultados, donde uno falta que escarbemos, es como una cáscara de huevo, uno escarba un poquito y aparecen los problemas. Ayer en Libertador tuvimos una muestra clara de lo que está sucediendo en el área de salud, que es el botón de muestra de lo que sucede en todo el sistema de salud pública. En educación, si nosotros empezamos a entender lo que informó ayer Gerardo Morales y este anuncio de los 100 millones de dólares, que es el anuncio de hace un año de los 307 millones de dólares de endeudamiento para la construcción de escuelas, un gobernador que cuando asumió la gestión en el 2016, el primer discurso inaugural habló de que iba a construir 200 escuelas. 5 años después, ahora promete 139 escuelas. Ni siquiera sostiene las promesas que hace, ni hablar de hacerlas, ¿no? O sea, no solamente no hizo las escuelas, sino que ahora promete menos y nos endeuda más. Entonces somos diferentes. El peronismo, y haciendo la analogía de lo que hablabas, de las diferencias y lo distinto que somos, hasta el 2015 nosotros veíamos construcciones de escuelas, construcciones de viviendas, construcciones de rutas. Había una mejora sustancial en la provincia de Jujuy, por supuesto, acompañados por un gobierno nacional que ha invertido y que invirtió en ese momento en obras de infraestructura y de envergadura local para todo el país. Estos 4 años hubo un achicamiento del Estado nacional y por supuesto provincial, y ha generado el empobrecimiento de nuestra provincia, que somos una provincia sin un proyecto de desarrollo propio, una provincia marginal y una provincia que no vive sin ir acompañado de los proyectos nacionales. ¿Usted cree que la creación, por ejemplo, de la cuenta única ha colapsado, ha generado una crisis sistémica en el Estado? La cuenta única es el resultado de la necesidad de disponer de los fondos públicos de todas las áreas y evidencia la falta de recursos por este endeudamiento en moneda extranjera que ha generado el gobernador. Nosotros estamos trabajando porque esto va a ir indefectiblemente a la justicia. Esto no podemos nosotros entender que se haya aprobado las facultades extraordinarias a un gobernador cuando esto no forma... A ver, Poder Judicial no puede ser Poder Judicial si no maneja sus finanzas. Poder Legislativo no puede ser Poder Legislativo si no maneja sus finanzas. Terminamos siendo meras organizaciones administrativas dependientes de quién maneja realmente el poder económico, que es Gerardo Morales. Decía un profesor mío que para aprender de economía hasta un loro lo podía hacer, y había que enseñarle 2 palabras, oferta y demanda. Bueno, en esto es muy fácil. Para entender de política es quién maneja el presupuesto provincial, es quien tiene realmente el poder. Exactamente lo mismo. Hoy lo tiene Gerardo Morales, hubo una delegación de poderes que lo hizo la legislatura, lo hizo el bloque radical, lo hizo el Poder Judicial consintiendo con esta ley absurda, y es lo que hay que rectificar. Hoy todos los recursos de la provincia, o sea, te doy un ejemplo, Alejandro, si yo tendría un conflicto con el padre de un hijo que tiene que pagar una cuota alimentaria, eso se traba porque la cuenta la maneja el señor gobernador, y eso lo consintió la justicia.
Justicia que en ningún otro lado del país podría consentir esto por la básica, el básico principio republicano, división de poderes. Diputada, vamos con temas puntuales. Por ejemplo, esta tarde, por ejemplo, el bloque ha decidido no ingresar a la sesión especial. Nosotros hoy hemos anunciado hace unos minutos en conferencia de prensa de que no vamos a ingresar a la sesión que ha convocado el radicalismo para hablar sobre un proyecto de declaración que han presentado, donde piden que no se hable de la intervención del Poder Judicial en Jujuy. La verdad, un proyecto que es declamativo, que no nos mejora la calidad de vida, que para nosotros no repercute en salud, no repercute en educación, no repercute en salario, solamente es un resguardo judicial, y entendemos nosotros, y hoy lo transmitimos al presidente del Superior Tribunal de Justicia, es a Pablo Vaca, y tengo que decirlo, nosotros hemos salido primero a solidarizarnos con una ciudadana jujeña que lo denunció por violación. Después habíamos solicitado el pedido de juicio político por los audios donde él transmite que hay denegación de justicia, retardo de justicia, corrupción porque se apretaba a los jueces. Eso tuvo un correlato y mira lo grave de esto, Alejandro, porque cuando nosotros hicimos la denuncia penal el 3 de febrero frente al Ministerio Público de la Acusación, resolvieron, el mismo Lelo Sánchez, imputado, resolvió modificar la grilla de fiscales para poner un fiscal amigo de él, falsificando una resolución interna. Esto fue recurrido y al día de la fecha no tenemos un fiscal para que siga esta causa. Mirá lo mal que está la justicia. Entonces nosotros hemos, como bancada, los 16 diputados del bloque del Partido Justicialista, no vamos a acompañar la sesión de hoy porque no es trascendente para Jujuy, y vamos a pedir, y hemos pedido que renuncie el juez del Superior Tribunal de Justicia porque no puede seguir dictando fallos de justicia, que se ponga a disposición de la justicia, porque hoy no está a disposición de la justicia, es juez y está entorpeciendo la justicia y está siendo amparado por el poder político de Gerardo Morales. A propósito del gobernador, ayer estuvo con el presidente. Sí. El gobernador, le pregunto a usted está más cerca de los números que yo, ¿no es una ligereza decir vamos a pagar todo con Cauchari? Cuando Cauchari todavía no, tengo entendido que no está funcionando. No, bueno, es parte de, como digo, un gobernador que habla mucho y hace poco. Cauchari no está funcionando, no sé qué es lo que va, todavía estamos pagando Cauchari, ahora vence los intereses de Cauchari, y yo le preguntaría al gobernador, ¿con qué plata se paga eso? Se paga con plata de Jujuy, de la coparticipación, se paga un proyecto que es productivo, por eso es que cuando se impulsó decían que venía todo con endeudamiento externo, con los 200 millones de Nueva York, con los 325 millones de Exim Bank, con eso se tenía que pagar Cauchari. Ya pasaron 3 años y todavía nos dicen que se va a hacer algo con ese parque solar. Hoy no sé si algún día va a funcionar. Esa es la situación de Cauchari. Ojalá que haya podido resolver algo con el presidente, pero hoy... ¿Sus dudas están sólidamente fundamentadas? Sí, claro. Nosotros viajamos, pues, a ver, no necesito que ponga un colectivo desde la Plaza Belgrano para hacer turismo gubernamental. Nosotros vamos, sabemos, hablamos con quienes están allá, porque queremos que Cauchari empiece a producir, porque a nosotros nos sale mucha plata. Este mes vamos a pagar $9 millones solamente en intereses. Solamente en interés. El año que viene tenemos que empezar a pagar capital. Y eso se va a hacer, si Cauchari no funciona, con plata de todos nosotros. Cuando vos pagás un emprendimiento de estos en dólares, de algún lado sacás esos recursos. Y esos recursos, entendemos nosotros, salen de lo que debería ser la mejora salarial, lo que debería ser insumos para los hospitales, lo que deberían ser insumos o infraestructura escolar, edilicia. La provincia nunca se endeudó en dólares para construir escuelas. Nunca. Es la primera vez en la historia de Jujuy que nos estamos endeudando para construir escuelas, con un crédito que se ha pedido el año pasado de $307 millones, que ya hubo un desembolso, según lo informó el ministro Sadir, este sería el otro desembolso. La pregunta es qué pasó el año pasado con los primeros 66. Perdóneme, usted dice que ya hay un desembolso de los $300 millones. Sí. No, el de ayer no es el primer desembolso. No, no es el primero, es el segundo. Ya hubo un desembolso de $67 millones, informado por el mismo ministro de Economía, Sadir, cuando estuvo en la legislatura, informó eso. ¿Y? Y yo no vi ninguna escuela nueva. Claro, ¿no? Ni nueva ni arreglada. Ni arreglada o reparada. Sí.
Ahora, pregunto, digo, ¿no hay ningún mecanismo? Es decir, todos los sistemas de control que tiene el propio sistema, ¿no funciona ninguno? La justicia no funciona. El check and balance, como dicen los norteamericanos, el pesos y contrapesos que genera el sistema republicano de los tres poderes No, hace... pero usted dice la justicia no funciona. Pero cuando hace referencia a la justicia, ¿a qué se refiere concretamente? La mayoría de estas causas tiene un procedimiento judicial previo, por lo menos los que hemos impulsado nosotros, denuncias penales, denuncias en fueros contenciosos administrativos, informes a través de los mecanismos judiciales que tenemos nosotros. Bueno, no funciona la justicia porque todo lo que ataca la gestión es automáticamente paralizado dentro del mismo sistema judicial. La Oficina Anticorrupción, por ejemplo, no es una dependencia judicial, es una dependencia que es del Poder Ejecutivo. Es decir, no es un órgano independiente. Para nosotros no tiene un efecto judicial como debería, o el fuero contravencional, por ejemplo, tampoco es entonces, judicial. ¿para qué está? Y está para decir que nosotros tenemos una oficina anticorrupción, queda bien, y es donde deberían actuarse. Si habría alguien de la oposición, debería actuarse desde la independencia, es decir, no la independencia judicial, sino la independencia funcional e ideológica. Bueno, la detengo ahí. Sí. Usted que es una legisladora que trabaja, digamos. No, le pregunto, ¿usted no cree que el sistema hay que revisarlo? Sí. Es decir, a ver, no a la democracia, sino al sistema, digamos. No hay que evaluarlo. Porque daría como la sensación que estos institutos creados dentro del sistema no funcionan. No funcionan. No, bueno, es que la desviación de poder, esto es un tema así judicial, es legal, hay un serio desvío de poder. Es decir, los organismos creados y las instituciones no están cumpliendo con su función y hay un desvío de poder. A ver, el defensor del pueblo no defiende al pueblo, defiende al gobierno. La Oficina Anticorrupción no ve las causas de anticorrupción, sino que ve las causas que no estorben al gobernador. El órgano administrativo, el convencional, el juzgado contravencional administrativo se dedica solamente a juzgar a la oposición por las causas, por ejemplo, mañana, te doy un ejemplo, mañana nosotros seguramente vamos a impulsar una denuncia en el juzgado contravencional porque van a cortar las calles por hacer esta marcha desde el radicalismo impulsada por los mismos funcionarios. Hoy estamos dentro de un proceso contravencional juzgando a quienes fueron a manifestarse en el 2018 en la apertura de sesiones. Alguien me dijo que la justicia contravencional es reaccionaria. No, ¿Usted coincide con esto? No es reaccionario. La justicia contravencional funciona bastante bien en otras provincias. El problema es que la justicia contravencional tiene que hacer justicia contravencional, no justicia para resolver los problemas políticos del gobernador. Entonces, están juzgando, por ejemplo, ahora a quienes fueron a manifestarse, pero que no son del gobernador, porque ese día, yo lo tengo presente, nosotros levantamos filmaciones, todo lo que pasó afuera de la legislatura, estaban los seguidores del gobernador y estaban quienes estaban en contra del gobernador. Hoy se juzga lo que estaban en contra del gobernador, porque estaba Emilio Cayo movilizando con las organizaciones, estaban las cooperativas que responden al gobierno. Esas no se las llamó, no se las citó, no se las denunció, contravencionalmente hablo, ¿no? En cambio, quienes estaban del otro lado, que estaban en contra de lo que decía el gobernador, en contra del gobierno, se los juzgó. Entonces, no funcionan así las instituciones. Las instituciones, por eso que la justicia en principio tiene que ser ciega. La justicia no puede mirar de reojo a uno para ver a quién contra quién se van a iniciar o a quién se le van a seguir los juicios. Entonces, cuando hay este desvío tan evidente, por eso es que tiene que haber pesos y contrapesos. El gobernador tiene un poder desde el Ejecutivo y lo ejerce de manera autoritaria con todos los otros poderes. Tiene una mayoría que le permite hacer lo que quiere en la legislatura. Tiene una mayoría en el Superior Tribunal de Justicia y administrar la justicia con esa mayoría de diputados radicales, que lo denunciamos del primer día que se armó. Y él ejerce la autoridad macrocefálicamente desde el Poder Ejecutivo Provincial frente a todos los otros municipios, ajustando a través de los recursos a los intendentes amigos y a los intendentes que no son amigos. Es del siglo XIX. Sí, claro. Ahora, le hago una pregunta. Ayer hacía un comentario respecto de una trampa que hay en la letra de la Constitución, Sí. que tiene que ver con el poder imperativo de la gente. Es decir, ustedes son los representantes del pueblo, pero el pueblo no tiene cómo controlarlos, porque no tiene poder imperativo. El poder revocatorio en la Constitución provincial no existe, usted lo sabe mejor que yo. Sí. ¿Usted no cree que dentro de las cosas que yo recién estaba planteando que hay que revisar, esto también debería estar ahí? Incorporado.
Podríamos... Un señor como Nassif, digamos, hizo lo que hizo, pero como no hay poder de revocatoria, nadie le puede reclamar nada. Podríamos incorporar la figura, por ejemplo, de residencia, sí. Podríamos incorporar figuras que hacen a la participación de la comunidad con mayor énfasis, o sea, de ejercer por sí los derechos de la comunidad, y nosotros en eso estamos con algunas lagunas y con algunos institutos que no los incorporamos. Ahora, siempre rescato la Constitución de Jujuy, es una de las más bonitas que hay en el país, porque fue prácticamente copiada con los institutos del Pacto de San José de Costa Rica y con elementos de la consolidación de los derechos sociales y particulares de los ciudadanos. Ha sido en su momento, y creo que hasta el día de hoy sigue siendo en la primera parte, una de las constituciones que más derechos reconoce a los habitantes. El problema es la ejecución. El problema es cómo nosotros garantizamos efectivamente el cumplimiento de todos esos derechos, y desde esa fecha hasta hoy ha sido garantista, ha sido de avanzada, ha sido con un pensamiento plural que pocas veces se ha visto en otra constitución del país. Que nos faltan institutos, que habría que actualizarla, Nosotros no entramos, por ejemplo, en la oleada de modificación de las constituciones de los 90 y que se ha dado en casi todos los países después de la reforma del año 94 de la Constitución Nacional. Nosotros venimos con una deuda de reformar la Constitución, pero reformarla en serio. Nosotros no podemos toquetear la Constitución como se hizo ahora, creando un Ministerio Público de la Acusación fuera de la Constitución, sacando atributos al fiscal constitucional para armar una fiscalía que no responde al Superior Tribunal de Justicia y que ejerce con autonomía la justicia. No funciona, la democracia no funciona sin demócratas. Entonces, para entender esto necesitamos que nosotros, los funcionarios, la ciudadanía, tenga un alto sentido de cómo es la participación desde los distintos lugares y nuestro rol dentro de todo este engranaje democrático, ¿no? Está muy bien. El otro día leí una solicitada del domingo, del diario, del señor Pizarro. Cuando habla de personajes, ¿a quién se refería? Yo no me siento aludida. Habla... ¿Sería contestarle a algunos? Sí, creo que se ha referido a nosotros porque hemos hablado largo y tendido. El diputado Delito Torres ha instado junto con la concejal Patricia Gutiérrez un amparo por la situación de las tarifas. Han salido la doctora Lali Chalabi, Claudia González a hablar desde ProConsumer y desde las asociaciones de defensa del consumidor, y nosotros también hemos salido. Primero porque hay una situación con el cargo FOPEC que administra el señor Pizarro, que es un fondo para obras de energía eléctrica que debería él informar y por lo menos mandar a rendición de cuenta al Tribunal de Cuentas. Lo hace, manda a SUSEPU, que SUSEPU no es un órgano revisor de cuentas, y ha administrado estos últimos 2 años esos fondos sin rendir cuenta, y además ha recibido fondos compensatorios de la energía eléctrica a nivel nacional, tampoco ha podido rendir cuenta. Entonces yo creo que no se anima a decir frontalmente qué es lo que le molesta, pero le molesta que lo hayamos interpelado y le hayamos preguntado qué es lo que hizo con esos recursos, y que además nos explique por qué se aumentó la luz sin un proceso de audiencia pública, sin un proceso transparente y de participación de los vecinos, porque mi pregunta es, como usuaria de energía eléctrica, ¿por qué me aumentaron la luz? Nada más. No tiene la respuesta. No. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Muy atenta, muy amable. La diputada Alejandra Ceja con nosotros. Chao.